Vamos a hablar de Pedro Abelardo, los universales y Eloísa. Gran parte de la vida, todos hemos oído hablar de Abelardo y Eloísa. Vamos a ver cómo fue esto en realidad. Gran parte de la vida de Pedro Abelardo, que fue poeta, filósofo, religioso, es conocida a través de su autobiografía, que se llama Historia de mis calamidades. Bueno, es un poco tendencioso el título. Otro que ayudó fue Étienne Gilson, un célebre medievalista francés. Toda esta historia trágica sucedió durante los siglos XI y XII en París. Pedro Abelardo, que había nacido allá por 1079, era académico, muy inteligente, un poco vanidoso, y según él mismo dijo, físicamente atractivo. Se había hecho famoso en París al desacreditar públicamente a Guillermo de Champeaux, uno de los maestros de filosofía más influyentes de Europa. Abelardo había llegado a París y había sido discípulo de Guillermo, y después lo combatió. Interrumpía las clases, denostaba sus argumentos con elocuencia admirable. Imagínense tener un alumno como ese. Uno le decía, si un número es igual a otro y este es igual a un tercero, el tercero es igual al primero. Y levantaba la mano a Abelardo y decía, ¡anda! Bueno, esa clase de alumno es muy desagradable. Tanto fue así que forzó a Guillermo de Champeaux a retractarse públicamente de todo lo expuesto en décadas de docencia. Y decía, si un número es igual a otro y este es igual a un tercero, allá ellos. Abelardo se convirtió en el profesor de teología y filosofía más importante de esos años. Cientos de alumnos se acercaban a escuchar sus lecciones. Su trabajo se centró inicialmente en lo que se llamaba la cuestión de los universales, un problema filosófico que apasionó durante siglos a los pensadores. Vamos a explicarlo brevemente. Tenemos por ahí la palabra perro. Al usarla, no nos referimos a un perro en particular, sino a cualquier perro. Decimos el perro es el mejor amigo del hombre y no estábamos refiriéndonos a un perro determinado, por ejemplo, a nuestro perro Arturo, sino al perro en general. Tenemos entonces a nuestra disposición dos signos. Arturo, que es nuestro perro, y perro en general. El signo Arturo está en lugar de un determinado objeto, que es nuestro perro. Pero el otro signo, perro, ¿está también en lugar de algo? Aparentemente sí, está en lugar de la especie perro. Pero ¿es un objeto la especie perro? El objeto perro en general no tiene un tamaño determinado, ni un color determinado, ni una edad determinada. Los filósofos medievales llamaron universales a estos términos correspondientes a géneros o especies como perro, caballo, hombre, etc. Ahora bien, no ponemos en duda que nuestro perro Arturo existe, está en el mundo, pero ¿podemos decir lo mismo de la entidad abstracta correspondiente al universal perro? Bueno, eso discutían en aquel tiempo, eso discutían, y se mataban por eso. Bueno, había dos clases de filósofos, los que creían que los universales eran solamente nombres y que no denotaban nada existente en la realidad, y esos fueron llamados nominalistas. El problema que consiste en establecer si los universales denotan algo existente en la realidad y, en caso afirmativo, de qué clase de existencia se trata, fue llamado el problema de los universales. Chao, hasta luego. Ahora bien, metido en estas discusiones, Abelardo ganaba prestigio y dinero. ¿Cómo se ganaba prestigio y dinero en la Edad Media? Discutiendo si el perro de la especie era un objeto existente o no. Había una tercera
posición, que es que en realidad el universal es un concepto que sí existe. ¿Y dónde existe? En la cabeza de uno. Y esta tercera posición fue denominada conceptualismo. Pero no importa. Abelardo ganaba mucha guita, era vital, muy mujeriego, dice la crónica, adorado como caballero por las damas que se encontraban alrededor de él, enriquecido por los honorarios que le proporcionaban las familias de sus estudiantes y arruinado por culpa de algunas mujeres. Abelardo es conocido como un seductor seguro de su encanto. Además, un gran trovador. Un día, en una biblioteca, escuchó hablar de una muchacha llamada Eloísa. Parece que su cultura, su preparación, la habían hecho célebre en París. En aquel entonces, lamento decirlo, no había muchas mujeres capaces de dominar el latín, el griego y el hebreo, ni tampoco hombres. Más tarde, Abelardo la vio y quedó fascinado. Descubrió que no solo era inteligente, sino también joven y hermosa. Eloísa era sobrina de Fulberto. ¿Qué hace Fulberto? Un hombre de la religión. Era canónigo en la Catedral de Notre Dame de París. Y frecuentaba este muchacho los mismos ambientes donde brillaba Abelardo. Y esto le permitió a Pedro Abelardo poner en marcha un rápido plan de conquista. Desplegó todo su encanto para ganarse la confianza del tío. Resultado, se hizo designar preceptor de la muchacha. Y ahí iba todas las tardes Abelardo a la villa del tío Fulberto y utilizó todos los recursos para seducir a Eloísa. Se iba a meter al mar, se mojaba las patas, volvía, mostró su brillantez, se hacía saludar para mostrar su fama ante ella, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y ella se enamoró. El hecho fue que, algunas semanas más tarde, los progresos de Eloísa tuvieron mucho más que ver con la carne que con el espíritu. Una tarde el tío Fulberto llegó temprano a la casa y comprendió plenamente lo que estaba ocurriendo. Se pudrió todo. No había terminado de reponerse del susto el tío Fulberto cuando Eloísa le dijo que estaba embarazada. Abelardo estaba perdidamente enamorado, no sabía cómo sostener su prestigio académico. ¡Ay! Bien. Se había conducido de un modo innoble y había ido contra lo que se esperaba de un filósofo y un teólogo. La pena podía ser tremenda. Para huir del castigo de las autoridades francesas, Pedro Abelardo organizó un secuestro disfrazando a Eloísa de monja y se la llevó un día en la que el tío se había ausentado. Eloísa fue trasladada a Palais, una zona que no estaba controlada por el Reino de Francia. En otoño de 1116, Eloísa dio a luz, en casa de la hermana de Abelardo, Denise, un hijo al que dieron el nombre de Astralabio. ¿Qué hace Astralabio? Al poco tiempo Abelardo volvió solo a París para obtener el perdón de Fulberto, a quien le prometió casarse con Eloísa. Se arregló que fuera todo secreto. La familia de Eloísa, de ese modo, podía eludir el escándalo y Abelardo podía mantener su carrera en espacios religiosos. El tío perdonó, la pareja regresó a París, al pibe Astrolabio lo dejaron con la tía Denise. Sin poder instalarse con su marido para no revelar el secreto de su matrimonio, Eloísa pasó a vivir en el convento en Santa María de Argenteuil. Y a pesar del intento de discreción, Abelardo no dudó en saltar el muro del convento noche por medio para amar a su esposa, y lo vieron. Mirá eso. Y el tío Fulberto se sintió traicionado otra vez.
Tuvo entonces una reacción desmesurada. Fulberto y sus parientes sobornaron a un sirviente de Abelardo para que los dejara pasar, y una noche entraron en su habitación y consumaron una cruel venganza. Lo castraron. Abelardo quedó hundido en el dolor y la vergüenza. Más tarde Fulberto fue encontrado cómplice del crimen. Todos sus bienes fueron confiscados. El servidor de Abelardo y 2 parientes de Eloísa, bueno, peor suerte. Les vaciaron los ojos y también los castraron. Abelardo resolvió convertirse en monje. Eloísa también tomó los hábitos. Abelardo fue a ver a los monjes de la abadía de San Dionisio. Les estaba profundamente agradecido porque lo habían ayudado, pero resulta que dice: yo les voy a pagar este favor que me hicieron ustedes, voy a escribir una historia sobre esta abadía. Y escribió y mostró que el relato oficial de la fundación de la abadía de San Dionisio era falso. San Dionisio nunca había pasado por esa comarca. Lo echaron, lo rajaron y quedaron pobres para siempre. Los monjes antes venían todos: ¡ay, aquí estuvo San Dionisio! Cuando se enteraron que no había estado, no fue nadie más. Muy bien. Ahí empezó a escribir su biografía, Historiam Calamitatum. Las cosas se pusieron más difíciles. En 1141, cuando varias de sus doctrinas fueron atacadas como heréticas, cayó en desgracia. San Bernardo Claraval consideraba que los métodos dialectos de Abelardo eran peligrosos, escépticos, poco respetuosos con los dogmas de la fe. Se mandó a Roma un informe. Abelardo solicitó una discusión pública en un sínodo y se marchó a Roma. En el camino tuvo noticias de que el Papa había afirmado que se lo condenaba por hereje a perpetuo silencio. Se escribía con Eloísa. Eloísa entró en la religión, como ya se ha dicho, y nunca llegó a Roma Abelardo a ver al Papa. Se enfermó y murió a los 63 años en Cluny. El abad de Cluny se encargó de escribirle a Eloísa para transmitirle la noticia, y ella le respondió pidiéndole el cuerpo, que fue transportado en secreto. Eloísa vivió más de 20 años. Murió y fue enterrada en la tumba donde descansaba Abelardo. Y ahora los 2 cuerpos están en el cementerio de Père Lachaise. Allí están juntos, junto a muchos de nuestros amigos. Alguna vez hemos ido con Jorge Dorio a saludar al amigo Federico Chopin, que estaba en Père Lachaise. Y cuando llegamos nos dijeron que hacía más de 100 años que Chopin no estaba allí. En realidad nos dijeron que sí estaba allí, pero que no estaba el corazón. El corazón se lo habían llevado a Varsovia. Digo esto para ver qué mala puntería tenemos en esto de perseguir corazones. Pedro Abelardo compuso muchas canciones de amor para Eloísa. Ninguna de ellas ha sobrevivido, excepto esta que cantaremos ahora. Se llama Y la amo.